Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Tu noticiero de las 5 por Bonita Radio en YouTube. Importante, hoy, jueves 23 de mayo, a esta hora, Bonita Radio se va a encender para conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Importante lo que pasó en el Tribunal Supremo hoy, que vamos a traerlo por las últimas preguntas y contestaciones que atendimos en esa vista. Mañana un análisis más completo, pero hoy quiero señalar algunos asuntos que me parece que es importante destacar sobre esa vista para lo que supone para Victoria Ciudadana que le puedan descualificar los candidatos para ir a la papeleta de la elección general en noviembre 5. El análisis de la entrevista que le hiciéramos esta mañana a la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra y algunos otros elementos a base precisamente de lo que ella contestó. Todavía vamos a esperar y estamos esperando la información que se supone nos entregue, petición de información pública a la Junta de Libertad Bajo Palabra sobre todos aquellos que hicieron petición de salir o de cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra bajo la ley 85. No quedó claro los números que trajo la presidenta y es importante señalarlo. Lo que definitivamente es una nueva noticia en el mundo, en el momento, en el escenario de la corrupción en Puerto Rico. La compañera Tatiana Ramos de Tele 11 dice que tiene información y de hecho trajo una entrevista anónima con una persona que alega haber sido empleado de Gabriel Rodríguez Aguiló, el papá del avanzador de la secretaria del Departamento de Educación que se gana $5,500. Que lo menos que dice es que le compraba goma para el carro de Rodríguez Aguiló por exigencias del propio Rodríguez Aguiló. Vamos a hablar también brevemente, yo creo que en esos tres temas nos quedamos. Señor director, usted me corrige. Sí, porque es interesante ese asunto del PNP de cara a la primaria. Importante. ¿Quién llegó primero? María Busó. Gracias, María, por estar por ahí. Carles Baratá, Rose Vázquez, Brenda Gómez, Ivonne Padua, Israel Torres, Carlos Pérez, Magali Pastor, Miguel Rivera, Dolly García, Jonathan Cabán, Octaciano, José Miguel Morales, Magdi Cabán, Cariana Ashley, Milagros Borrero, Ángel Ortiz. Gracias por estar. Sublimación también está por ahí. María Acosta, Edgar Gómez, María Isabel, Juan Josaneg, Ave María, qué fuerte. Ivonne, Lisset de León, Alicea Luz Díaz, José Irizarri, gracias a la diáspora que no nos falla y que está por ahí. Luz Martí, Criselia, José Rivera, Iber Campbell, Hilda Rodríguez, Vivian López, Luz Martí ya lo dije, Noralis. Todo el mundo, Luis Matías, Didi Murphy, saludos. Recuerden, pueden utilizar el símbolo de dólar y donar lo que puedan a través de este chat siempre
hasta el final de este programa. Vamos a empezar con ese análisis que yo les prometí iba a hacer de la entrevista con la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, la licenciada Aixa Pérez Mink. La licenciada me contestó las preguntas, yo creo que estaba un poco a la defensiva. Y a mí me da la impresión, por algo que pasó esta tarde que voy a compartir con ustedes, que es posible que la mayor animosidad que tuviera la licenciada presidenta de la Junta con nosotros se deba a esas interpretaciones que tienen algunos oficiales de comunicaciones, oficiales de prensa, sobre el trabajo periodístico. Nosotros no estamos aquí, como siempre he dicho, para hacerle las preguntas que los oficiales de prensa quieren escuchar para evitar que se sientan mal los entrevistados. La licenciada tiene toda la experiencia, según ella y lo que nos contestó, para atender las preguntas buenas o malas desde el punto de vista de ella, como oficial pública. El trabajo nuestro es precisamente hacer esas preguntas y la licenciada nos las contestó. Tengo que decir que hubo muchas que no contestó o que entendió mal la pregunta, pero yo fui bastante clara insistiendo en las preguntas que tenía. Y la licenciada tuvo problemas, por ejemplo, cuando le hablaba de las estadísticas. Ella quería seguir diciéndome que la mayor parte de las peticiones de libertad bajo palabra se niegan. Yo no tengo dudas sobre eso. Yo quiero entrar sobre los protocolos y los procedimientos. Y yo creo que quedó claro una cosa. En ese organismo cuasi judicial no hay otra cosa que no sea apegarse a la evidencia que le trae supuestamente o abrazar la evidencia y la información que le trae un expediente que no habla sobre las condiciones de salud mental o los esfuerzos psicosociales que tenga esa persona para volver hacia la libre comunidad. Y eso a mí me pareció importante porque si se va a constituir como un tribunal, yo esperaría que lo menos que tuviera la Junta de Libertad Bajo Palabra es un psiquiatra del Estado, un psicólogo del Estado que puede evaluar las condiciones mentales y psicosociales de esa persona. Y eso, según las palabras de la licenciada, no ocurre porque ellos tienen 11 examinadores, pero toda la información del peritaje técnico, psicológico, psiquiátrico descansan en lo que le dice la Administración de Corrección. La misma Administración de Corrección que le firmó la salida a una persona que se acogió a una ley que no tenía derecho a acogerse a esa ley para salir. Y yo creo que eso es una súper laguna. Por otro lado, la animosidad que yo creo, por lo que yo creo que puede haber estado a la defensiva, la licenciada Pérez Mink, es tener una persona como la oficial de prensa Ivonne Guadalupe, que obviamente estaba allí, que le estaba tratando de sugerir las preguntas, las contestaciones, pero sobre todo que esta tarde, habiendo la licenciada dicho y contestado a nuestras preguntas, porque no se negó a contestar ninguna de las preguntas, independientemente de que entendamos que no contestó muchas de las preguntas, sobre todo con relación al impacto que tiene la Ley 85 para abrir la posibilidad de que una persona privada de la libertad se vaya por ese privilegio. Aún así contestó las preguntas. Y esta tarde, más o menos a la 1:30 de la tarde, nosotros recibimos por lo menos 5 preguntas de una persona que nos contactó porque escuchó nuestra entrevista y tenía ciertas preguntas que me parecen legítimas como víctima del delito. Y yo le envié esas contestaciones al oficial de prensa. Y tengo que decir que no le vi la cara, pero la manera en que redactó la negativa de contestarme esas preguntas me da la impresión de que hay cierta hostilidad. Y esa hostilidad puede surgir precisamente porque no le gustó la manera en que nosotros conducimos esa entrevista. Y encima de todo esto dice que como quiera envía, porque nosotros insistimos en que nos conteste, porque queremos comportarnos como todo periodista se debe comportar con su audiencia. Si hay una pregunta, nosotros queremos contestarla. Y la contestación fue que llamen a la Junta de Libertad Bajo Palabra.
E inmediatamente que insistimos nos dice que ya envió las preguntas, pero que nosotros como periodistas no tenemos que fungir como intermediarios entre las audiencias y la Junta de Libertad Bajo Palabra. Yo tengo una suspicacia. Y es una suspicacia precisamente por esa represalia que puede tener esa persona que está malentendiendo el trabajo periodístico, porque mi trabajo no es hacer amiga ni sentarme a beber cerveza con los oficiales de prensa de las agencias. Ni siquiera una Coca-Cola. Mi trabajo es hacer las preguntas que tengo que hacer con respeto como siempre las he hecho. Y por otro lado, es imprudente de parte de esta persona tratar de establecer que el periodismo no es intermediario, en este caso de una víctima del delito con la Junta de Libertad Bajo Palabra. ¿Usted sabe por qué? No entender la función periodística es no saber que nosotros somos el ente que está de frente a las audiencias porque ellos no tienen acceso a ustedes. Ni siquiera una víctima del delito que se mata llamando a la Junta de Libertad Bajo Palabra y nadie le contesta. Y se tienen que montar en el carro para ir a la oficina de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Por eso nosotros no le vamos a pedir permiso a nadie para hacer las preguntas que tenemos que hacer. Y ustedes, que dentro de su función pública está, porque reciben fondos públicos de la chequera del pueblo para hacer el trabajo que están haciendo, se supone que en efecto sean los intermediarios entre nosotros y los oficiales públicos para contestar nuestras preguntas, aun cuando tengan que venir de un miembro de las audiencias de nuestro proyecto. Es imprudente contestar de esa manera y sobre todo irrespetuoso, porque el trabajo de un relacionista profesional no es venir a interrogar y a cuestionar de qué manera nosotros nos comportamos con las audiencias. Y me parece que el oficial de prensa va por un lado y la presidenta va por otro. Independientemente de que no le hayan gustado nuestras preguntas, las contestó hasta donde ella pudo contestarlas y entendió que las tenía que contestar. Y mi trabajo era insistir en que ella contestara. Y yo voy a insistir, sépalo, señora Guadalupe, en que la Junta de Libertad Bajo Palabra, el Departamento de Corrección, me entreguen la información pública porque este país y este pueblo tiene derecho a saber. Y el trabajo mío es hacer las preguntas. Dicho eso, me parece que el momento más tenso y de más silencio, un silencio ensordecedor, fue cuando le pregunté por Héctor Martínez. Y yo creo saber por qué la presidenta le preocupa esa pregunta. Y es precisamente porque sabe la presidenta que la persona que la confirmó a ella, que el día que la entrevistó estaba solo con ella en la vista pública, era el presidente de la Comisión de Nombramiento en el Senado de Puerto Rico de Tomás Rivera Chats en el 2020. Y en ese esfuerzo, cuando Héctor Martínez, recordemos que vino a sustituir a quien se fue del Senado en el momento en que hubo una vacante. Héctor Martínez tenía como funcionaria o trabajó en la Junta de Libertad Bajo Palabra con una funcionaria que se llama Carla, y ahora mismo Carla de Jesús. Trabajó cuando era miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Y de buenas a primeras en el 2020, Carla de Jesús trabajó en un momento dado en la comisión con el legislador y en ese mismo año la nombraron miembro asociada de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Yo creo que el silencio de la licenciada se debió a que ella, como me dijo, no comparte con Héctor Martínez, pero Carla de Jesús sí. Y yo creo que si hay una relación de imprudencia en ese acercamiento de Héctor Martínez, que firmó el informe
diciendo que se aprobaba el nombramiento y se recomendaba para su confirmación. Es precisamente esa relación que pueda tener con Carla de Jesús. Y por eso mi pregunta a la licenciada Pérez Mink, porque sabemos que en efecto una de las influencias más grandes que tiene esa Junta de Libertad Bajo Palabra hoy es Héctor Martínez. Y por ende, si está cerca Héctor Martínez, está cerca Tomás Rivera Chats. Amigos, uña y mugre, como dicen los catalanes. Dicen otra cosa, pero no la puedo decir por aquí. Me imaginé su rostro, dice Carmen Negrón. Ese que envió una guagua al Tribunal Federal con diferentes legisladores, entre ellos Jennifer González y la hoy convicta por corrupción María Milagros Tata Charbonnier. Ese que hoy está detrás de el contrato de Héctor Martínez en el Departamento de Educación como juez administrador del Departamento de Educación. Y ahí es que realmente no es juez administrador, la figura es otra, pero ven los casos de educación especial. Ahí es que se cuestiona hasta dónde los funcionarios públicos de Puerto Rico, e incluidos sus oficiales de prensa, piensan que a este pueblo se le puede continuar mintiendo. Lo más importante es que las personas aquilaten el silencio, vuelvo y repito, ensordecedor que tuvo la licenciada Pérez Mink y su respuesta de que con él no discute ningún caso ni se reúne. Yo me pregunto hasta dónde Carla de Jesús puede decir lo mismo. Eso con relación a la entrevista, el caso puntual de Juan Ramos Álamo, el que trucidó el cuerpo de Ivonne Negrón Cintrón en el 2013. Nosotros tenemos información documental que establece que esta persona, que tendría que cumplir hasta 15 años naturales para poder ser elegible a la Junta de Libertad Bajo Palabra, no ha cumplido ese término. Que lo más que ha podido cumplir son 11 años y medio si se le cuentan los 11 años que estuvo antes de ser sentenciado, preso antes de ser sentenciado. Y eso quiere decir que en una vista para el próximo mes de julio, como la tiene el 22 de julio, un examinador, si hace bien su trabajo, tendría que determinar que no tiene la liquidación de sentencia que alega el Departamento de Corrección. Y yo, de los casos que he estado investigando y que voy a continuar investigando sobre las famosas citas y vistas a la Junta de Libertad Bajo Palabra bajo la Ley 85 y otras, me voy a cuestionar si el Partido Nuevo Progresista tiene algún interés en vaciar las cárceles. Precisamente en contubernio con aquellos que aprobaron la Ley 85. Ahí está Joan Rodríguez Bebe. Ahí está Victoria Ciudadana y el Partido Independentista que hizo lo propio en el Senado. Y vaciar las cárceles, no estoy diciendo que no haya gente que en efecto pueda cumplir con esos criterios. Pero es que lo más increíble es que esa ley aplica, pero casi en su totalidad, aunque es para todo el mundo, incluso para los que bonifican, los más años que tienen en las costillas, y casi siempre los que más años tienen en las costillas son precisamente los que cometieron delitos de violencia contra otro ser humano. Asesinato, por ejemplo. Yo lanzo la pregunta y nunca voy a dejar de ver la figura de Tomás Rivera Chats en todo esto. Ahí están los alardes que hace Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral, de que hubo 4,000 presos que pidieron voto por adelantado del Partido Nuevo Progresista. Yo quisiera que alguien me contestara la pregunta. ¿Es que se sentaron y definieron que en efecto esto era lo que podía pasar?
que quieren, además de cumplir con la Junta, cumplir con su responsabilidad de las veces que se reunieron con los 27, con Bonifacio, cuando Tomás Rivera Chatz era presidente del Senado, y cumplir con ese sector de la población para abrazarlos en las elecciones generales y que voten por él. Esta mañana me dijeron que Tomás Rivera Chatz tiene problemas para la primaria, que no necesariamente va a llegar ni primero, ni segundo, ni tercero, que está después de cuarto. Alguien me dice, por eso, importante que veamos en este contexto, como Jennifer González se atrevió a apoyar a Tomás Rivera Chatz. Por eso hay que leer todas esas señas y esas escrituras en la pared. Debemos conocer ese grupo de reos que están en camino a pedir que se les aplique la ley. Bueno, ya yo pedí la información. Vamos a ver qué traen. Vivian López, ella dice que hay que ver las bonificaciones y alega que esos procesos tardarán. El proceso nunca es expedito y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con la licenciada. Eso no es que hoy voy a la vista, mañana deciden y mañana sale. No. Pero eso lo sabe Tomás Rivera Chatz. ¿Sabe por qué ahora hay un cúmulo de esas personas que están pidiendo salir bajo la ley 85? Y de aquí a noviembre hay que ver cuántos salen. Y yo creo que es meritorio de que se investigue si esto es una estrategia orquestada y organizada para sacar a ciertos miembros de la población que le dan seguridad al Partido Nuevo Progresista para las elecciones generales. Vuelvo y lo repito. En el caso de Gurabo, Ramos Álamo lo está pidiendo un pastor. Y mucho de lo que me están diciendo es que ese pastor en este momento es pastor y encontró a Cristo. Parece que lo conoció también en la cárcel, porque antes participaba de actividades no lícitas en Gurabo. Qué casualidad que este tipo de esfuerzo, incluso que puede estar relacionado con el narcotráfico, porque sabemos que Ramos Álamos tiene un problema de abuso de sustancias. Y lo dijo y lo admitió, que estaba en drogas cuando mató a esta mujer. Qué casualidad que todo cuadra. Yo les digo, esto es peor de lo que pensamos. Mary Martínez, buenas tardes. Nelson Torres, votos de presos, muertos, ancianos y los Ricky Rosselló. O sea que la gran mayoría de los presos son PNP. Es un grupo que siempre el Partido Nuevo Progresista ha tenido interés en que voten por ellos. Y ahí están los acuerdos que han hecho los coquitos de la vida como miembro de una comisión con Héctor Martínez y Tomás Rivera Chatz en el poder. De eso es lo que estamos hablando. Y los acercamientos que ha tenido el propio Tomás Rivera Chatz con Bonifacio, los 27, los tiburones y todo el que se meta en las cárceles. Y el ex secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Esto no es invento, gente. Ahí están las imágenes. Buenas tardes. Solo en Puerto Rico sucede lo inverosímil. Un expresidiario escoge candidatos a la judicatura. Cosas veredes ni querido Sancho, dice Ilka. Judith Nash, hay que ver cuántos salen y a qué salen. Porque si ustedes me dijeran que las cárceles están rehabilitando, volvemos. Yo me cuestiono aquellos casos que, como el psicópata Hermes Ávila Vázquez, que obviamente no está bajo la jurisdicción de la Junta. Me cuestiono casos como el de Ángel de los Solteros, incluso el caso de Ramos Álamo. Y no podemos dejar atrás la historia de Coquito, porque quien entró a las cárceles a Coquito fueron los miembros del Senado del Partido Nuevo Progresista, incluido la hoy alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Lo lamento, pero fueron ustedes, Norma Burgos. Hay que ver a quién tira al medio ese delincuente. Bueno, el asunto de Hermes Ávila Vázquez yo creo que pique y se extiende. Eso va a ser más interesante. Habrá que ver. Hay que escucharlo para creerle. Pues claro, hay que ver a quién se lo va a decir. Ahora, el país va a confirmar que se lo digan a Domingo Emanueli y Domingo Emanueli traiga la verdad. Es una pregunta.
Los confinados, la gran mayoría no votaban antes de serlo. Es un grupo controlado bajo amenazas por las gangas de Tomás Rivera Chats. Bueno, próximo tema. Gente, nosotros pensábamos que la corrupción iba a ser un elemento de campaña más cerca de las elecciones. Parece que va a ser antes. Pero antes de llegar ahí, al caso de Rodríguez Aguiló y lo que ha traído Tatiana Ramos, yo quiero ir al caso brevemente del Tribunal Supremo, cómo vi a los jueces que se constituyeron hoy para celebrar una vista y escuchar tanto a los miembros de la Alianza Violeta, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, entre ellos el portavoz del fotuteo mediático, entre otros brothers del chat, Ramón Rosario, y los miembros de los descualificados de Victoria Ciudadana, entre otros, porque también estaba una representante del comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad. En este caso, nosotros vimos un Tribunal Supremo. Tengo que decir que en las partes que yo pude escuchar, fue como hora y media entre una cosa y otra. Nunca escuché ni a Mildred Pavón Charneco ni a Roberto Filiberti. Mudos. Es la persona que no tiene pelo, señor director, por si lo está buscando. Salió cerca de Eric Kolthoff, estaba al lado de Eric Kolthoff, de hecho. El que está casi dormido ahí, exactamente. Y vimos a un Eric Kolthoff, obviamente, en una línea bastante finita, bastante, digamos, sencilla, sobre por qué Proyecto Dignidad no fue a impugnar el reglamento, si entendían que ese reglamento, la intervención en ese reglamento del expresidente Francisco Rosado Colomera había sido ilegal, porque no se había incluido una página, etcétera, etcétera. Vimos a un Rafael Martínez también en una línea que a mí me llama la atención lo burlón que se puede poner este juez. Incluso con con las mujeres sobre todo, pero incluso con los abogados de Victoria Ciudadana, específicamente con el abogado Guillermo Ramos Luiña de la candidata hoy senadora de Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera Lacén, y candidata en la alianza a la papeleta estatal como comisionada residente con Juan Dalmau. Y escuchamos a dos sólidos. El juez Edgardo Rivera también hizo una intervención bastante sencilla con relación a si la Comisión Estatal de Elecciones le había dicho en efecto a Victoria Ciudadana lo que suponía no recoger endosos porque se habían acogido al reglamento se habían sometido a un método alterno que no era la primaria, por lo que no debía recoger endosos. Ese me pareció un tema bastante puntual entre Edgardo Rivera y Luis Estrella Martínez. Y cuando Estrella Martínez, que es parte de la mayoría del caucus ideológico del Tribunal Supremo, nombrado después de ser ayudante de Tomás Rivera Chats, cuando se amplió el número de jueces en el Tribunal Supremo bajo la administración de Luis Fortuño, fue bastante enfático, o mejor dicho, hizo mucho hincapié en esas especificaciones y esas preguntas que se pueden dar alrededor de cuál sería el remedio en equidad y por qué las instancias o cuáles fueron las instancias en que la Comisión Estatal de Elecciones le dijo a los candidatos de Victoria Ciudadana en repetidas ocasiones que no tenían que recoger endoso. Luis Estrella Martínez habla de precisamente lo que es el escrutinio estricto, hace preguntas bien dirigidas a la intención legislativa cuando se hizo la ley, la reforma electoral, etcétera, y se habló de primarias y de métodos alternos. Pero el juez
En ese sentido, el juez Ángel Colón fue el que fue directo al hígado a preguntarle a Jorge Farinacci Fernó, el abogado de Victoria Ciudadana, cuáles eran los remedios que para él debían darse en equidad si la curia, si el tribunal determinaba que en efecto tenían que recoger endosos, pero no podían descualificarlos. Precisamente por el principio democrático, dejemos que el pueblo decida. Que es el pueblo soberano el que tiene que escoger a quienes lo van a representar y que no puede ser usurpado ese derecho precisamente por una orden judicial. Y ahí es que sale algo que se ha discutido en otras ocasiones, que incluso el licenciado Guillermo Ramos Luiña también lo trae por voz, es el más alto de los abogados, señor director, por voz en su planteamiento en defensa de la licenciada Rivera Lacén, el licenciado Ramos Luiña, pero lo trae claramente en su alocución contestando la pregunta del juez asociado Ángel Colón, cuando dice lo que debe ocurrir entonces es que este tribunal le dé tiempo suficiente a estos candidatos para recoger los endosos y que el pueblo decida. Y que el pueblo decida ¿en dónde? En las urnas. Yo creo que hoy quedó bastante claro, pero por preocupación ¿de quién? De los jueces que sabemos que fueron los que dijeron cuando el cerciorari llegó al Tribunal Supremo, nosotros no intervendríamos, porque lo que hizo el Tribunal de Apelaciones, aunque diferimos de los fundamentos, es correcto. La legitimación activa también está cuestionada aquí. Pero yo me imagino que pensando que aquellos otros, Mildred Pavón Charneco, el juez Rivera Rodríguez, Roberto Fraticelli, Rafael Martínez y Eric Kolthoff van a estar pendientes a salvar al Partido Nuevo Progresista y no dejar a estos candidatos ir a la elección y descualificarlos y sostener lo que dijo Anthony Cuevas Ramos, sí. Pues yo me imagino que entonces dicen, bueno, vamos a ver si pasan el crisol de que tienen legitimación activa. Pues en fundamento, en derecho, y ahí empezó la discusión. A mí me pareció que ellos dirigieron el esfuerzo. Y quizás la mejor intervención de Carlos Gorrín fue cuando el juez Ángel Colón le cuestionó cómo es posible que la Comisión Estatal de Elecciones en su intervención esté diciendo que lo que tiene que pasar es que el caso vuelva a la comisión. Vuelva a la comisión donde mismo le empañetaron. Porque ellos le dijeron todo el tiempo, en por lo menos 9 ocasiones, que no tenían que recoger los endosos. Incluso ahí Ángel Colón dice, yo tiendo a pensar que esto es producto de los actos propios. La propia comisión les dijo que no tenían que recoger los endosos, pues no los tenían que recoger. Si algo falló dentro de todo esto, es precisamente que los actos propios de la comisión estatal le dan la razón a los que ellos quieren descualificar. Y en ese sentido, Carlos Gorrín dice, pues es que es increíble, estamos hablando de un derecho constitucional, de la democracia, y la Comisión Estatal de Elecciones pretende que volvamos a la comisión a 5 meses de las elecciones. Es daño sobre daño. Tatiana Ortiz, perdón, dije Tatiana Ramos. Gracias, Mick Burgos. Y yo creo que todo eso va a incidir en uno u otro juez. No sé qué piensa Roberto Fraticelli. No sé qué piensa Mildred Pavón Charneco, pero pensaría que Mildred Pavón Charneco no piensa nada y va a estar en línea con lo que decida y lo que escriba el que escriba la posición del Partido Nuevo Progresista de que quedan descualificados.
honestamente, si hay un empate, sabemos que se queda lo que decide el Tribunal de Apelaciones. Son 8 jueces. Colón está en favor de que se queden en la papeleta. Luis Estrella y la jueza presidenta. Faltaría saber qué piensa Fraticelli para ver si se une y hay un empate. No sabemos. Y yo les soy bien honesta. En otros momentos me inclinaba a decir por dónde vienen los tiros. ¿Saben por qué? Porque eso pasó con Anthony Cuevas, eso pasó con los jueces del apelativo y nos sorprendieron con una decisión que ya sabemos dónde quedó, planteando, miren, aquí no hay ni siquiera llegaron a la primera base porque no tienen legitimación activa. Ahora no me atrevo a decir por dónde vienen, pero la jueza presidenta hizo claro al final que ese tribunal se compromete por el tiempo en que estamos y por estar en año electoral a emitir una resolución, una sentencia en corto tiempo. Veremos a ver. Deberían de honrar lo dicho por la agencia y asumir consecuencias, no echarse hacia atrás y decir que buscarán endoso. Vamos a ver, Marisabel. Korthoff, siempre haciendo su trabajo político, se comporta como un abogado de parte en lugar como juez de un estrado. Por lo menos se ve que hay jueces que piensan en la equidad. Vamos a ver. Y finalmente, yo creo que llegamos a una nota que la compañera Tatiana Ortiz ha traído. Antes de eso, por favor, ya me pasé por 9 minutos. Gracias a la cooperativa Manuel Seno Gandía por apoyar nuestro proyecto, a la cooperativa de Vega Alta y siempre a Buen Vecino Café no está aquí. No estoy en Noticias con Café. Siempre a los médicos de la Clínica Funcional Quiropráctica en Bairoa, en Cagua. Sí, le dio una mirada bien fuerte, yo me di cuenta porque estaba ninguneando a la abogada. Y eso pasó y las caras de Rafael Martínez, la manera bufona en que se expresa cuando las mujeres están hablando. Y segundo, la manera también misógina y machista de Ramón Rosario son lapidarias en esta vista, o fueron lapidarias. Lo último que quiero traer es esta información que trae Tatiana Ortiz. Ella entrevista a una persona que fue empleado de Gabriel Rodríguez Aguiló, que lo menos que dice es que hay empleados fantasmas en la oficina de Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel Rodríguez Aguiló quiere ser el presidente de la Cámara si el Partido Nuevo Progresista gana mayoría en la Cámara de Representantes. Es un político que, de parecer ecuánime y relajado en el esfuerzo político partidista institucional, se ha convertido en otro más que se ha posicionado del lado de la estrategia que ha seguido Tomás Rivera Chats de quedarse y atornillar a los diferentes comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista en las agencias de gobierno y así mantener o tratar de asegurar su poder. Es aquel que cogió de la mano a Ana Escobar, a la comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista en Toa Baja, Ana Escobar, cuando la interpelación en la Cámara. Es aquel que nos hemos visto apoyando a la maestra que atornilló con un premio de $3,000 Héctor Joaquín Sánchez como maestra del año en el 2022 de la región de Aguada. Y es aquel que hacía amigas con la hoy convicta por corrupción en María Milagros Charbonnier cuando eran mayoría en la Cámara bajo la presidencia de Carlos Johnny Méndez. Además de empleados fantasmas, a mí me llamó la atención que Tatiana Ortiz dijera que también hay información que investiga el FBI de que este empleado le pagaba hasta las gomas del carro a Gabriel Rodríguez Aguiló. Porque esto se convertiría en aquella información que salió a relucir en el caso de María Milagros Charbonnier y de otros, el de Néstor Alonso, el ciego, convicto,
preso hoy en una cárcel de Estados Unidos, exactamente porque le pedía dinero a sus empleados. En el caso de María Milagros Charbonnier, le infló el salario para que le diera una parte todos los meses. Aparentemente le pedía que le pagara hasta gasolina. Y ya este joven fue al FBI. ¿Qué contesta Rodríguez Aguiló? Que es bien vocal con el guitarreño, con los personalities de entretenimiento, bien vocal, pero ahora no es vocal, ahora se escuda en un Buenas tardes Puerto Rico, en un mensaje en Twitter, que si no lo tiene el señor director se lo envío, un mensaje de Rodríguez Aguiló sobre lo que dijo, y se lo voy a enviar, señor director, lo que dijo Tatiana Ortiz en su reportaje. Yo siempre me maravillo de cómo esta gente tergiversan lo que los periodistas traemos. Y en su tergiversación atacan al mensajero sin entrar en el contenido de la información. Aquí él hace un intento de entrar en el contenido y dice que es falso que lo hayan citado los federales para una investigación. El problema es Rodríguez Aguiló, que la joven nunca dijo eso, la periodista nunca dijo eso. La periodista dijo que habían entrado a su oficina, que habían citado a empleados y que este empleado le dijo que compareció a una entrevista con el FBI. Entonces, ¿qué hace Rodríguez Aguiló? Se escuda en la cita de un compañero, un colega periodista como Luis Guardiola, cuando era presidente del Overseas Press Club, que dice que la mejor manera en la que un periodista puede protegerse de una denuncia de calumnia es actuando éticamente en todo momento, lo que implica es esforzarse por buscar la verdad y ofrecer todos los ángulos de una controversia. El problema es que exactamente lo que dice esa cita fue lo que hizo Tatiana Ortiz. Ella no dijo que usted lo habían citado. Pero mire, si usted es el investigado, se supone que usted lleva un tiempito en esto. Y muchos de sus correligionarios, muchos de sus compañeros de papeleta, muchos de los oficiales del gobierno de Pedro Rosselló para acá, sobre 60, sobre 70, han sido convictos por corrupción, incluidos sus amigos los alcaldes. El presidente de la Federación de Alcaldes del PNP, Ángel Pérez, hoy cumpliendo en Alabama. A ustedes son los últimos que llaman si los llaman. Le van a dar una oportunidad de decir la verdad. Pregúntele a Johnny Méndez si en esas investigaciones que Johnny Méndez dice que lo llamaron los federales y le pidieron información, pregúntele si pidieron información suya. Y ahí es que una internauta de Bonita, Maray Bonilla, dice algo que a mí me hizo sentido. Ahora entiendo por qué Pinchi Méndez es el profesor que murió la semana pasada, anda haciendo campaña para presidente. Porque parece que saben. Pero si a quien mejor usted le puede preguntar es a Carlos Johnny Méndez, que lo están investigando por corrupción. Le tengo una buena noticia. Es posible que no acusen a nadie hasta después de las elecciones. Hablaba yo con una colega hoy que es posible que no lo hagan, porque aparentemente en justicia, con el fiasco que le hizo pasar el amigo del gobernador, Joseph Fuentes Fernández, no quieren radicar casos antes de las elecciones. Pero usted se tiene que preguntar, ¿qué es peor? ¿Que me sigan investigando y me acusen no siendo legislador o habiendo ganado la elección? Si es que gana, que tampoco sabemos si va a ganar. Así que no sé. Pero hoy Planeta Quique hizo una caricatura de María Milagros Charbonnier y de Rodríguez Aguiló diciendo es falso. La creatividad al servicio de la denuncia. Qué boba tata le hubiera choteado y no iba presa, dice Luz Martí.
Héctor Noel Román, Melissa Correa no ha fallado ninguna, tiene excelentes fuentes en el ámbito federal. Pues, entonces, como decimos en country, es Rodríguez Aguiló un zafio, es tierra. ¿De quién habrá aprendido? Ay, virgen, Mirna Serrano. Ángel Gabriel, Johnny está chateando a medio mundo, choteando. Uy, va a preparar la maleta y duerme con ropa. Dice Iber Campbell, no sé, pero esto no pinta rosa. Yo sé que hay múltiples investigaciones. Yo no tenía información de este caso. Tengo de otros casos que Rodríguez Aguiló está mencionado y él sabe cuáles son. Por eso a mí nunca me ha contestado una llamada. Nosotros nos vamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Aquí en el símbolo de dólar pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito igualmente. Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Y en la dirección que siempre Rodrigo Otero le dice antes y al final de este programa, pueden enviar cheques o giros postales. No se olviden, compartan todos nuestros contenidos y este es tu noticiero a las 5, martes, miércoles y jueves. ¿Qué palo es noticia? Nos vemos mañana en el último programa de la semana, Noticias con Café, a menos de 9 días, wow, para la primaria. Nos vemos acá, que descansen. Bonita Radio, esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.